¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión, no sé si recuerdan, el día de ayer grabamos a la llegada de Dimash al aeropuerto internacional de Estambul, ahí en Turquía. Y ahora vamos a presenciar, vamos a ser testigos de la rueda de prensa que dio precisamente ahí, en Turquía, en donde nos presentó el video de When I Got You. Pero vamos a ver el entorno de la entrevista, qué fue lo que dijo, qué comentó, qué puntos se tocaron, y va a ser muy interesante saber qué fue lo que dijo nuestro queridísimo Dimash. Pero antes de irnos con la reacción, corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a ver de qué se trató la conferencia de prensa, qué puntos se tocaron, qué nos comentaron, y pues eso. Una vez vamos para allá. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Está diciendo Dimash, gracias por venir Turquía, los amo. Türkiye, ben seni seviyorum. Thanks for your support, for your love. Sí, muchas gracias por todo su apoyo, por su amor. Sin los escuchas, sin su amor, sin todo eso, no tendría significado. Muchísimas gracias. Queridos amigos, antes que nada quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes. Y dice un dicho en kazajo. También quiero agradecer a cada persona que apoya mis presentaciones. Dice, y también a todos en Turquía que no son indiferentes y que están formando parte de organizaciones para el próximo concierto. Nuestra amistad internacional y espiritual nos hace crecer más grandes, y lo más importante es siempre aspirar a lo más grande, a lo mejor. Y con el deseo y la unión para el próximo concierto, gracias a todos por su apoyo, es un honor. First of all, I am really happy. I have been one of the people. Ahí está diciendo una persona que le está haciendo una pregunta. Dice, antes que nada, estoy muy feliz. Yo era una de esas personas que deseaba verte presentándote en Estambul. He hecho decenas de videos sobre ti. Nos conocimos hace 5 años en Aktobe, en Kazajstán. Who wanted to see you most in Istanbul. I made dozens of videos for you. We met you 5 years ago in Aktobe, Kazakhstan, and I invited you on my YouTube videos. Dice, finalmente tú estás en Estambul. Dice, Dimash, bienvenido, hermano. Tú eres para nosotros más que un simple maestro de la voz. Eres nuestro hermano, estamos orgullosos de ti, y estoy seguro que tú vas a preparar un gran espectáculo el 24 de mayo. Y estoy seguro que tus fans en Turquía comprarán los tickets para el concierto. Dice, ¿qué te gustaría decirle a tus fans, a los que están viendo? ¿Qué sorpresas nos tienes preparados en el concierto de Estambul? ¿Y cómo te sientes en Estambul? Dimash dice, gracias desde el fondo de mi corazón. Dice, gracias Emre Bey, que yo imagino que es el chico que le está haciendo la pregunta. Lo que puedo decir es que es un amigo mío, es mi hermano en Turquía, Emre Bey. Cuando lo conocí, como él lo ha mencionado, en Aktobe, nos conocimos en el Vakit Bala, en la competición del Vakit Bala, que es organizada por nuestro centro creativo cada año. Desde entonces hemos estado en contacto. Dice, quiero agradecerle a Emre Bey desde el fondo de mi corazón porque él me ha introducido a la audiencia turca en cada una de mis presentaciones de I Am The Singer, y él me apoyó en todos los aspectos. Dice, el concierto en Turquía va a ser especial para mí. Tú preguntas por qué. Yo deseo que tú puedas
ver a un Dimash que nunca antes has visto durante los años, experiencia acumulada y cambios de punto de vista de la vida. Una persona más filosófica. Quiero expresar mi más sincera gratitud a cada uno que me acompaña en todas las etapas de mi vida. Dice, lo que puedo decir es que hasta ahora solamente has visto el 30-35% de la creatividad de Dimash Kudaibergen, y lo más interesante está por venir. Dice, varios han escuchado las noticias más recientes de mi cooperación con United Nations, con las Naciones Unidas. Puedan llegar a pensar, Dimash nos remarca esto, dice, a lo mejor todos los que han llegado a enterarse de las últimas noticias de que estoy cooperando con las Naciones Unidas y puedan llegar a pensar que me estoy alejando un poco de la música. Dice, pero fructíferamente estoy combinando la actividad publicitaria con la creativa y estoy intentando preparar muchísimas sorpresas para todos ustedes. қоғамдық жұмыспен шығармашылық жұмыстарымызды қатар алып, қарқынды түрде сіздерге деген көптеген тосын сыйлар дайындауға ниеттеніп отырмын. 24 мамыр күні El 24 de mayo estoy listo para hacer ¿qué dijo? Dice, el 24 de mayo estoy listo para hacer cada esfuerzo el 24 de mayo estoy listo para hacer un gran esfuerzo para presentar un concierto que ustedes recuerden por muchísimo tiempo. Ahora está preguntando otro chico que se llama Aydos Hashimbuly, que es un corresponsal de la televisión nacional de Kazajstán en Turquía, y le está preguntando, Dimash, primero que nada quiero darte la bienvenida, si me lo permites. Tengo dos preguntas que hacerte. Está diciendo, primero, hasta ahorita nosotros sabemos que tú has interactuado, has interpretado varios temas con varios cantantes famosos alrededor del mundo. Dice, y le están preguntando, ¿vas a hacer un dueto o vas a presentarte con un cantante o celebridad turca en tu concierto? осы Түркиядағы концертіңізде түркиялық бір өнер жұлдызымен немесе бір өнер ұжымымен бірге өнер көрсетесіз бе? Бұл бірінші сұрағым. Рұқсат болса екінші сұрағымды бірден қояйын. Екінші сұрағым жалпы. Y si me lo permites, quiero hacerte la segunda pregunta también. Está diciendo mi segunda pregunta. Tú cantas en kazajo en diferentes países. Para darle conocimiento o popularizar las canciones tradicionales kazajas. Y le está preguntando, ¿cómo perciben los escuchas extranjeros las canciones kazajas? ¿Qué recibimiento tienen? ¿Qué es lo que opinan de ellas? Y ya le da las gracias por las preguntas. Y le está diciendo, Dimash, muchísimas gracias por tus preguntas. Primero que nada, dice, por supuesto, cada persona creativa y si alguna persona me entiende y estamos y somos compatibles creativamente, y si tiene talento, voy a tratar de invitar a la gente para que participe en el concierto. Dice, no voy a revelar a qué personaje turco voy a invitar a mi concierto todavía. Esto va a ser un secreto.
тамаша әншісімен немесе өнер ұжымымен. Dice, pero creo que en el concierto voy a presentarme con un maravilloso cantante turco o una agrupación turca. Y se demostrando que esta es una prueba de nuestra amistad entre las gentes kazajas y las gentes turcas. Más que nada está como que nos está diciendo que sí, pero no. Al mismo tiempo nos está diciendo, sí me voy a presentar con alguien, todavía no sé quién, puede ser un cantante, puede ser una agrupación. Con esto vamos a demostrar que hay amistad entre los países turcos y el país turco y el país kazajo, que somos hermanos. Dice, pero todavía no se los quiero decir todavía porque estamos en negociaciones. өнер көрсетіп, қазақ елі мен Түркия халқының бір-біріне деген достық қарым-қатынасының үлкен айғағын сахнаға алып шығып көрсеткіміз келеді. Екінші сұрағыңызға жауап берейін десем, creo que en la segunda pregunta puede ser respondida por mis líderes, por mis fans. Dice que ahora están sentados detrás de la representativa de los medios. Dice, creo que es mejor preguntarles esta pregunta a ellos. мына біздің баспасөз қызметкерлерінің, бақ өкілдерінің атында менің сүйікті тыңдармандарым тұрып осы сұрақты тікелей сол кісілерге қойсаңыздар болады деп ойлаймын. Шын жүректен осы сәтті пайдаланып тағы бір мәрте, мен рахмет айтудан шаршамаймын, тағы бір мәрте рахмет айтайын. Dice además, y aparte, aprovechando esta oportunidad, quiero agradecer a todos mis escuchas nuevamente. Yo nunca me voy a cansar de agradecerles, nunca me voy a cansar de decirles esto. осы күнге дейін менің қай тілде болмасын шыққан әндерімді жаттап, тереңнен түсініп. Dice, hasta ahora, no importa en qué idioma esté cantando, ellos tratan de aprenderse las canciones y cantarlas. Құрметін көрсету мақсатында сол әндерді жаттап алып, мен өзім қазақстандық, қазақ болғандықтан. Dice, no importa en qué lengua cante, siempre trato de mostrar respeto y cantarla. Dice, yo soy kazajo y soy de Kazajistán y expreso mi más profundo agradecimiento a esto. Ellos muestran mucho respeto por nuestro país, lenguaje, tradiciones, todo lo que les brindamos, con gran entusiasmo, y cantan en kazajo conmigo. Dice, muchos de mis escuchas me apoyan y me ayudan a popularizar el idioma kazajo. Dice, pero sobre todo quiero engrandecer el mérito de mi familia, de mi entorno y sobre todo y en especial de mis fans, de mis escuchas, de todos los que escuchan mi música. Dice, quiero enfatizar la gran importancia que tienen mis escuchas en ayudarme a difundir el idioma kazajo. Dice, no lo sé, es difícil poner en palabras lo que siento cuando interpreto una composición nueva por primera vez. Dice, cuando ve la retroalimentación, la reacción de la audiencia, probablemente me transforme en una de las personas más felices en el mundo en ese momento. Dice, porque todo lo que hago es solo para complacer a mi audiencia. Mi mente y mi cerebro solo está enfocado en eso. He estado haciendo música toda mi vida, 25 años estudiándola. Dice, he estado en este negocio por mucho tiempo. La cosa más importante es de que la audiencia, a mis fans, les guste. Dice, y como ustedes lo saben, en diferentes países la audiencia tiene diferentes gustos musicales, diferentes edades. Dice, entonces quiero tratar de complacerlos a cada uno. Y eso, fíjense que me gusta mucho esa respuesta de Dimash, porque él es consciente de que tanto le gusta a niños como a adolescentes, como a adultos, como a personas mayores, y trata de presentar un tema que le guste a cada
a cada extracto de edades, porque por ejemplo hay artistas, no quiero dar nombres, pero que cantan un género y solamente cantan ese género y les da igual que lo escuchen niños, adultos, adolescentes, adultos mayores, ellos lo cantan igual siempre todo y no tratan de englobar, más bien tratan de englobar a todos sus fans en un mismo estilo, y Dimash es al revés. En lugar de que los escuchas se adapten a él, Dimash se adapta a cada fan. Eso me gusta mucho, por eso tenemos canciones rítmicas, tenemos baladas, tenemos bel canto, tenemos partes de rock, ya está utilizando más la raspy voice, está tratando de abarcar muchísimo y lo está haciendo de una manera extraordinaria porque está complaciendo a cada rango de edad. Y está diciendo Dimash ahí, el día de hoy vamos a presentar una canción nueva que se llama When I Got You. Dice, la música de la cual yo escribí y produje. Мы собираемся представить новую песню When I Got You, музыку, которую написал я сам и спродюсировал сам. В этот момент я должен Dice, y también aquí quiero aprovechar para agradecerle a mi coproductor Dimitri Gordon, una persona increíblemente talentosa y le tengo mucho respeto. Dice, quiero agradecerte nuevamente por todo lo que tú haces por mí, agradeciéndole a la otra persona que produjo la canción de When I Got You junto con él. Dice, en general, por supuesto, yo trabajé en esta composición por muchísimo tiempo. Dice, pero ahora quiero tomar esta oportunidad y darle el piso a mi hermano. Yo imagino, o a mi amigo, yo imagino que es como que poner también un poquito los reflectores en él, ¿no? De que no nada más fue Dimash, sino que tuvo ayuda. Dice, el hombre que creó esta pieza maestra, Galim Asilov. Dice, probablemente él esté por aquí cerca o en algún lado aquí, preparando la presentación del video. Человеку, который создал этот шедевр, Галим Асилов, он где-то здесь, он сейчас, наверное, готовит музыкальный файл, да, видеофайл, и я хочу сказать то, что... Sí, quiero decir que estoy muy agradecido por la fe. Я благодарен судьбе за то, что в моей жизни... Y si quiero... quiero agradecer... bueno, quiero decir que estoy muy agradecido por toda la fe que ha tenido la gente que ha aparecido en mi vida, que nos volvemos, que estamos muy acoplados mentalmente y que siempre estamos en sintonía, que siempre estamos en canal, que siempre pensamos lo mismo. Появляются люди, которые становятся моими единомышленниками, и всегда заодно я предложил эту идею Галимага. Y se le ofreció esta idea a Galim Aga y él inmediatamente la tomó y me explicó más o menos qué podríamos hacer. Dice, y como resultado nosotros queremos presentarles y esta nueva composición, este nuevo video de When I Got You, después de la conferencia de prensa. Dice, tal vez el director del video quiera decir algunas palabras. O sea, eso es grandioso de Dimash porque no toma todo el crédito para él, sino que, como dicen, el crédito para quien lo merece. Dijo Dimash, yo escribí la música y la produje, pero no la produje yo solo. Tuve un coproductor que ya le agradeció. Aparte está agradeciéndole al director del video que dijo, espero que después de la presentación del mismo quiera decir algunas palabras. Eso está muy bien, porque hemos conocido a muchos artistas que dicen, esta es mi canción y nada más se debe a mí. Y no es cierto, detrás de todos ellos siempre hay todo un equipo de trabajo que cooperan junto con él y nunca reciben el crédito que merecen, y Dimash está encargándose de darle el honor a quien honor merece. Bravo por ti, Dimash. I love you. Новый клип When I Got You. Это потом после пресс-конференции. Может, режиссер клипа хочет сказать пару слов? Сәлеметсіз бе, қонақтар, достар.
Vamos a ver quién es él. Está diciendo esta persona que todavía no sabemos quién es. A lo mejor es el director del video, todavía no lo sé. Yo creo que sí ha de ser él porque Dimash ahorita lo mencionó. Y está diciendo: hola queridos amigos y invitados, estoy muy feliz de estar presente en esta conferencia. Primero que nada, quiero agradecer a Kanat Aga, a papá de Dimash, y a Dimash. Dice: ahora con el permiso de ustedes voy a continuar hablando en ruso. Muchísimas gracias. Осы конференцияда мен өте қуаныштымын болуға. Біріншіден Қанат аға мен Димаш досыма алғысымды білдіремін. Ал енді сіздің рұқсаттарыңызбен мен ары қарай орысша жалғастырайын. Рахмет сізге. Дорогие друзья, дорогие зрители, уважаемые гости. Dice: queridos amigos, es que diciendo queridos amigos y querida la gente que lo está viendo, querida audiencia, invitados distinguidos. Dice: mientras estuve creando la composición musical basada en la propia idea de Dimash, nosotros mismos nos estuvimos haciendo esta pregunta: ¿qué tal si? Создавая данную музыкальную композицию, по идее самого Димаша, мы задавались вопросом, что если в альтернативной вселенной мог бы Димаш быть в образе. Dice: ¿qué tal si en un universo alternativo Dimash podría aparecer como un personaje de una novela al estilo de Drácula? O sea, yo imagino que cuando estuvieron haciendo la creación musical ellos mismos dijeron: oye, me estoy imaginando como que, ¿por qué no apareces como vampiro o como un personaje de ficción? Y lo que más se les... al parecer lo que más se les ocurrió fue lo de... Luego se les vino la idea de Drácula, del vampiro. Некого персонажа романов, скажем, в стиле Дракулы или Доктора Хай, да, скажем так. Поэтому наши фантазии... Dice: estas eran nuestras fantasías. Nosotros no podemos juzgar nuestro video, lo van a juzgar ustedes. Gracias a todos y espero que lo disfruten. Bravo, porque fue una gran idea, es un gran video y la verdad es excelente. Y están haciendo que si hay alguna otra pregunta. Déjenme tomar tantita agua que ya se me está secando la boca. енді әр әнге қойылым ойлап табамын, әр шығарманың. Dice: claro que hago un escenario por cada canción. En cada pieza tiene su propio contenido, su propia filosofía. Si esa canción lo requiere, entonces siempre trato de bailar de acorde con el momento y de acorde con los coreógrafos. Өзінің мазмұны бар, өзінің философиясы бар. Егер де ән соны талап етіп тұратын болса, міндетті түрде соған хореографтармен әдемі нақышына келіп, биді қойып, соны нақышына келтіріп, билеуге тырысып жатамын. Енді бұрындары... Dice: para ser honesto, hace unos 10 años, 7, 8 años, bailar tenía demasiada dificultad para mí. Pero desde que he ganado experiencia, si la audiencia lo requiere, estoy listo para cualquier cosa. Esa es otra cosa que me sorprende de Dimash, porque él nos está diciendo que más o menos hace 10 años bailar se le dificultaba mucho, pero ahora con la trayectoria, con la experiencia, con la práctica, ya está listo para cualquier cosa si la audiencia se lo pide. O sea que lo de bailar ya no es un impedimento para él. көрермендер қалайтын болса, әрине бәріне дайынмын. Негізі өнер адамы менің ойымша өмірде қандай болмасын. Dice: tengo la firme creencia de que una persona talentosa tiene que ir al escenario con la mente de complacer a la audiencia. Y si no puede proyectar esta imagen,
tiene un... Si un artista no tiene esta mentalidad de complacer a todo el mundo en la audiencia, entonces para mí tiene muy poca calidad. Dice, aprovechando esta oportunidad, quiero pasarle los micrófonos a mi padre, que está sentado a un lado de mí. Dice, todos mis conciertos, todo lo que pasa alrededor mío, pasa gracias a esta persona, señor Kanat Aybaev, mi padre, que está envuelto en todo lo que pasa. Pues es su productor, su director, su manager, su todo, su guía espiritual, su gurú, su sensei. Ya está diciendo el papá de Dimash. Queridos amigos, gracias por venir a esta conferencia de prensa para el próximo concierto. Primero que nada, estamos muy agradecidos con los organizadores por tan grandiosa oferta y apoyo hacia nosotros. және қолдап отырған рауыз компаниясына алғысымыз шексіз. Ел мен елдің арасында ешқашан шекара болмаса екен деп армандаймыз. Адам мен адамның арасында. Dice, nosotros soñamos con que no haya fronteras entre los países, que solo exista una sola amistad y un mutuo entendimiento entre la gente. Y creemos o soñamos que la gente debe estar unida por la creatividad y por una amabilidad mutua. Que la people. Dice, siempre estamos agradecidos con ustedes. Y si a ustedes les gustan las canciones de Dimash, dice, pero antes que nada, este evento está enfocado en engrandecer las relaciones amistosas y el entendimiento mutuo entre nuestros países, entre Turquía y Kazajistán. Dice, entonces, en cualquier lado donde estemos, en donde nos presentemos, en donde quiera que conozcamos a nuestros fans, nuestro principal objetivo es recibir esas bendiciones de corazón de toda la gente que nos hacen más fuertes y fortalecen nuestras relaciones de amistad entre nuestros países. Estamos infinitamente agradecidos por sus cálidos deseos. Los cálidos deseos y todo lo bueno que nos dan los fans de Dimash en todos lados donde nos presentemos. Él está preguntando que cómo ve su rol como embajador de las Naciones Unidas. Dice, primero que nada, el rol es diplomático. Dice, gracias a eso y considerando mi profesión, tengo influencia en una gran masa de personas. Necesitamos hablar más de amor, de bondad. Así que para que la gente aprenda a ser amiga una con otra, necesitamos trabajar en esta dirección. Dice, estoy en un proceso de formar un equipo para hacer un plan y podamos trabajar con esta idea. Dice, en este momento no puedo brindarles detalles de lo que estamos haciendo, porque como ustedes lo saben, apenas me nombraron hace unos pocos días. Dice, pero en cuanto tengamos noticias, se los voy a compartir a través de las redes sociales.
стремиться к тому, чтобы Dice, creo que cada persona debe tener como mente, en mente, como meta, hacer del mundo un lugar mejor. Que todo está en nuestro poder. это делать самого себя. Cada persona debe empezar consigo misma. Надо любить всех абсолютно. Necesitamos querer Потому что absolutamente a никто не todos, знает, проснемся ли мы завтра или нет. porque no sabemos И si vamos что a despertar нас mañana ждет o qué nos впереди. depara el futuro. Ну, Es una pregunta muy такой filosófica. философский вопрос. Я лично считаю, что несмотря на то, что происходит Dice, pero между estoy consciente странами de que a pesar de lo que está pasando entre los países a nivel в плане político, политики, нужно оставаться debemos человечными. de permanecer siendo humanos. Нельзя делить людей на No нации. debemos de dividir a la gente basado en sus nacionalidades o Ни одна religiones. религия не призывает людей. Dimash es un gran embajador, ¿eh? Está diciendo, estoy formando un plan, estoy formando un equipo de trabajo para trabajar en la meta de la hermandad, del amor, de la armonía entre pueblos, que todas las personas se quieran, todos podemos hacer la diferencia, debemos de pensar desde adentro con cada uno, profesarle amor a los demás, profesar la amistad, profesar bondad. Dijo, realmente ahorita no les puedo dar ningún detalle de lo que voy a hacer con esto porque pues es muy reciente y apenas estoy formando el equipo, pero en cuanto tenga alguna idea de lo que vamos a hacer, en cuanto tenga alguna noticia, lo voy a compartir con ustedes a través de las redes sociales. Y ahí también nos está diciendo, no hay ninguna religión que le diga a la gente que deben de odiarse. Dicen, entonces necesitamos ser más inteligentes y ver en qué dirección va el mundo. Там, ненавидеть друг друга или обращаться плохо друг с другом. Так что надо быть умнее и выше того, что сейчас творится в мире. Надо максимально постараться к тому, чтобы хотя бы у нас Dice, debemos de aspirar осталось a ser más humanos los unos con los otros. И хочу в этой связи поблагодарить своих слушателей. Dice, y en este apartado quiero agradecer a todos mis fans por probar, por dar un ejemplo en persona de que es posible vivir todos bajo un mismo techo. Yo imagino que se está refiriendo a todo el movimiento que se hizo de, creo que se llamaba Under the Same Sky o algo así. Under One Sky. Dice, a pesar de que representaban diferentes nacionalidades y había varias barreras de lenguaje. За то, что они на своем личном примере доказывают то, что можно жить под одной крышей, под одним небом, несмотря на то, что мы все представляем разные национальности, несмотря на наши языковые барьеры. На концертах особенно я это четко ощущаю, когда ты стоишь. Dice, y esto lo siento mucho especialmente en los conciertos. Dice, cuando tú te paras en un escenario y te presentas en frente de una audiencia de 30,000, 50,000 o a veces 100,000 personas. Muchas gracias, Dimash, por tomar en cuenta siempre a los fans. Está hablando del movimiento que se hizo de Under One Sky, donde diciendo que no importando, que sus líderes dieron el más claro ejemplo de que se podía ser hermanos los unos con otros, no importando la barrera del idioma, no importando las creencias religiosas. Dice Dimash, yo esto lo siento muy presente cuando me presento en los escenarios, cantando en frente de 30,000, 50,000, 100,000 personas, que siempre existe esa hermandad, y eso es algo que sobresale, que hace que los líderes sobresalgan, aparte de todas las demás bases de fans de otros artistas, ¿no? На сцене и выступаешь перед многотысячной аудиторией, 50 тысяч человек, или 30 тысяч человек, или даже 100 тысяч человек, и ты видишь, как разные представители разных наций, разных религий поют с тобой. Dice, y así ustedes pueden ver cómo Dice, y así ustedes pueden ver cómo representativos de diferentes países y diferentes religiones cantan junto con ustedes. Dice, me siento como que soy la cabeza de una gran familia. Вместе я ощущаю себя главой одной большой семьи, многонациональной семьи.
Dice, una familia multinacional, dice, donde los miembros de esta familia se respetan los unos con los otros. Solo quiero decirles que muchísimas gracias por hacer mi vida más brillante y más pacífica. Ahí le están haciendo otra pregunta y ya le están traduciendo. Dice, el objetivo principal del concierto es demostrarle al mundo entero la buena voluntad de la gente turca. Dice, incluyendo la gente turca y la gente kazaja, y su respeto mutuo el uno por el otro. Ese es nuestro principal objetivo. Dice, aparte, queremos presentarles canciones kazajas y canciones turcas cantadas en kazajo para la audiencia local. Y muchas gracias por sus preguntas. Ya está agradeciendo, ya se retiran. Vemos la salida de la sala de prensa. Qué bonito lugar, con un lago o mar, no sé qué sea. Y si vamos a tomarnos una foto todos juntos. Está tomándose foto con los fans, como siempre dándoles su tiempo. Ahí le están preguntando a Dimash, ¿has tratado de tocar el regalo que te dimos, que se llama Baglama? Y Dimash nada más le dice, trataré. Okay then. Si necesitamos ir a Kazajistán. Y aquí termina la conferencia de prensa. Espero no haberlos confundido mucho con mi traducción, pero es que muchas veces tuve que pararlo porque le cambiaban los subtítulos muy rápido. Y ahora sí que hice mi mayor esfuerzo por tratar de traducirles a todos los que no sepan inglés. Espero les haya servido, espero les guste el contenido. Trataré de hacerlo lo más claro posible. Y desde el fondo de mi desde el cócoro, desde el fondo de mi corazón, espero les sirva. Si no les sirve o los confundí, les pido disculpas de antemano. Pero bueno, pues qué decirles, Dimash, resaltando muchísimo que el objetivo del concierto es mostrar la amistad y lo buenas personas que son la gente turca, fortalecer los vínculos de amistad entre Turquía y Kazajistán, mostrárselos a todo el mundo. Muy agradecido con los fans, porque como él dijo, su último, hacen de mi vida que sea más brillante y más pacífica. Le gusta mucho ver la hermandad que hay entre todos los Diers y cosas de ese estilo, cosas que siempre nos resalta Dimash. Y como dijo Dimash, podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Hay que empezar primero con nosotros mismos y demostrarle el amor a nuestros prójimos. Así como yo los quiero a todos ustedes, seguidores del Ático. Muchísimas gracias por siempre acompañarme, por darme likes, por suscribirse, por compartir los videos. Y pues bueno, tengo que pedírselos otra vez. Si les gustó la reacción, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Yo creo que este día, el día de hoy, nada más vamos a subir esta porque se extendió muchísimo. Ya llevamos casi 40 minutos. Ya abarca más o menos lo que estoy haciendo en 2 videos. Pero bueno, espero lo comprendan y espero que les guste esta reacción. Desde el fondo de mi corazón estoy muy agradecido con todos ustedes, por eso trato de hacerlo lo mejor posible siempre. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy el Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana con la garganta seca, espero ya tenerla más hidratada en el ciberespacio. Bye.